Mira, la importancia del embudo de ventas está basado en precisamente lo que yo les acabo de decir, que uno no le pide el matrimonio a un novio de un día, porque sí, o sea, ¿por qué? ¿Yo por qué le voy a decir que sí a este hombre que apenas lo conozco, no sé su familia, de dónde viene? Lo mismo nosotros no le vamos a comprar a un desconocido simplemente porque me está diciendo, venga, cómpreme. Bienvenida, bienvenido a mi podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas de los negocios digitales, aprenderemos trucos y estrategias, conoceremos los mejores atajos y herramientas para ahorrarnos tiempo y dinero y descubriremos cómo implementarlo todo en nuestro día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si aún no entiendes a qué me dedico, puedes pasarte por mi web www.sandrafp.com y así sabrás qué puedo hacer por ti. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy entrevisto a Alejandra Parra, que es estratega de marketing para negocios digitales y es especialista en embudos de ventas y lanzamientos digitales. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Hola Sandra, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenernos acá el día de hoy. Estamos felices, yo estoy feliz de estar acá. Más feliz estoy yo porque, vamos, para mí es todo un honor poder entrevistarte, o sea que súper contenta y sé que hoy van a aprender mucho. Yo voy a coger notas, que a mí esto me interesa un montón, o sea que nada, hoy va a ser una súper entrevista, estoy segura. A ver, explícanos un poco exactamente qué haces, a qué te dedicas, con quién trabajas. Nosotros estamos acá en Colombia, tenemos la agencia, se llama Lexius Digital Media. Nosotros, trabajamos directamente con coaches, consultores y creadores de cursos. Estamos en ese nicho específicamente y con ellos lo que hacemos es que les ayudamos a vender sus servicios o sus productos digitales a través de Internet. Y la estrategia en la que nosotros estamos enfocados son embudos de venta y lanzamientos digitales, que si quieres ahorita ahondamos un poquito más en de qué se trata embudos de ventas para los que pronto parecen como si les estuviéramos hablando en chino. Vamos a traducir esto al español y esa es como nuestra especialidad. O sea, el objetivo final es poder posicionarse y vender lo que ustedes están ofreciendo. Ese es como nuestro objetivo. Genial. Vale, pues entonces eso, vamos a ver para que la gente se aclare qué son y para qué sirven los embudos de ventas. Un embudo de ventas es, imagínense el paso a paso que uno tiene que, o que mi cliente potencial tiene que seguir para que al final me compre. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Una persona, ustedes ven, están en Facebook mirando y ven un anuncio que dice, aprende los 5 secretos para vender más en Internet, pongamos, y se anotan a un webinar. Dejan sus datos. Cuando dejan sus datos, entran a esa base de datos de esa persona que les está ofreciendo este webinar y ahí empiezan una secuencia de correos. ¿Para qué? Para crear esa relación. Porque esta estrategia está basada en crear relación. O sea, yo no voy y le pido a mi novio que acabo de conocer que nos casemos, pero pues unos meses prudentes para decirle, oiga, casémonos, deme el anillo y vámonos a vivir juntos. Exactamente pasa lo mismo. Entonces mandamos una secuencia de correos, le demostramos a estos clientes potenciales que nosotros somos las personas expertas en el tema y que podemos solucionarles esos problemas. Hacemos el entrenamiento, el webinar y al final se hace la venta, ya sea la venta de un producto, ya sea la venta de una consultoría, de una mentoría, de una membresía, dependiendo del producto que tú estás vendiendo, se crea la estrategia. Y después de ese webinar, nosotros después hacemos una secuencia de correos de venta. Esa es una parte de toda la estrategia, pero es más o menos para que ustedes se hagan la idea de cómo pasó una persona que no me conocía a una persona que ya me conoce, tiene una relación, conoció lo que yo hago y al final compra o yo le vendo, ¿sí? Ese es más o menos como el significado de un embudo de ventas. Genial. ¿Y por qué es importante hacer un embudo de ventas? ¿Cómo podemos hacerlo y cómo podemos optimizarlo? Mira, la importancia del embudo de ventas está basado en precisamente lo que yo les acabo de decir, que uno no le pide el matrimonio a un novio de un día porque sí, o sea, ¿por qué? ¿Yo por qué le voy a decir que sí a este hombre que apenas lo conozco, no sé su familia, de dónde viene? Lo mismo nosotros no le vamos a comprar a un desconocido simplemente porque me está diciendo, venga, cómpreme. Tenemos que crear esa relación con este cliente potencial y esa relación se hace a través de ese embudo de ventas. Ahora, hay una cosa que tenemos que tener súper clara y acá yo trato de ser, digamos que un poco realista, cruda, pero realista. Y es que los embudos de venta, el hecho de que tú tengas un embudo de ventas no quiere decir que tú tengas ventas inmediatas y que las personas que se anoten a tu webinar son las personas que te van a comprar
ahí. Es probable que la mayoría de personas que ya anotaron al webinar no te compren en ese primer webinar, sino que compren más o menos en unos 3 meses, 6 meses, un año, inclusive más de un año. Ahí la clave está en que tu estrategia también esté acomodada con otras estrategias después de, porque pasa mucho que nos olvidamos, nos dejaron esos datos, quisimos venderles y nos olvidamos. Entonces es como el típico novio que uno tenía cuando estaba en el colegio, que era como que solamente aparecía los fines de semana y entre semana grillos por todos lados cantando y no aparecía nada. Es lo mismo, no podemos hacer ese novio interesado o ese amigo interesado que solamente aparece para pedir algún favor. Esa es, digamos que, la razón por la que debemos tener estos embudos de ventas. ¿Cómo optimizarlos? Depende de muchísimas cosas, y lo que yo siempre le digo a mis clientes es, mire, compremos primero los datos, lancemos el embudo con esos datos que obtenemos, porque a mí los números siempre nos cuentan una historia. O sea, los números siempre van a decirte si estás bien o estás mal o estás más o menos. Entonces, compremos esos datos, analicemos esos números y con esos números tomamos decisiones para poder saber en dónde exactamente debo yo mover esa tuerquita para poder decir, voy a mover la página de ventas, voy a cambiar el anuncio, voy a cambiar el mensaje, voy a cambiar la audiencia. Va a depender muchísimo de los números que obtengamos. Ese es como el mantra que yo siempre les digo. Pues eso está interesante. O sea, tú lo que hablas es un poco como de, ¿no? De analizar, ¿no? Los números del lanzamiento para ver un poco qué funciona, qué no funciona y ver, claro, porque al final las tasas de conversión, ¿no? Son las que son. Muchas veces no hay más, no hay más. Sí. Es lo que hay. Y entonces, claro, el objetivo supongo que es intentar incrementar la tasa de conversión lo máximo posible, pero claro, para eso hay que, lo que tú dices, los números, al final es donde está la clave, ¿no? Ver los números te dicen dónde está lo que está mejor o lo que está peor, ¿no? Sí. Es al final ese... Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, digamos, ahí la clave también está en que no tratemos de mover tantas cosas al tiempo. Es decir, nosotros sí que al final, pues todos queremos ventas. Es lo que todos queremos. Pues al fin y al cabo necesitamos comer, necesitamos pagar nuestras facturas, o sea, necesitamos vivir. Pero nosotros tenemos que saber que para llegar a esa venta hay un proceso y hay unos pasos que hay que seguir. Entonces, si la gente no está haciendo clic en mis anuncios, ¿yo para qué voy a optimizar la venta si todavía ni siquiera están llegando al punto de hacer clic en mis anuncios? Necesito primero mover ese clic y después al final la venta. Pasa mucho que cuando terminamos el ciclo, digamos, de todo el lanzamiento, sabemos que los clics no fueron muy buenos y las ventas tampoco fueron muy buenas. Entonces resulta que yo muevo todo. Yo muevo ventas trato de optimizar clics y no vas a saber nunca en dónde, qué fue lo que hiciste, que hizo que eso mejorara o empeorara, porque puede pasar. Entonces, si mueves tantas cosas al tiempo, tú nunca vas a saber. Entonces, siempre es como que, venga, vamos a probar esto primero, vamos a validar que esto realmente esté funcionando y seguimos con el siguiente número que hay que acomodar. Ese es más o menos como el orden de la optimización. Buenísimo consejo. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y en qué casos es necesario tener los embudos de venta definidos? Yo creo que en todos, o sea, en realidad un embudo de ventas es que, a ver, a nosotros nos han vendido la idea de que un embudo de ventas es el único embudo de ventas que nosotros tenemos es el que yo les estoy diciendo, digamos, del webinar. Pero en realidad un embudo de ventas también está en el post que tú haces en redes sociales. Un embudo de ventas también está en, por ejemplo, cuando una cerveza, vamos a hablar de una cerveza nacional, quiere vender su producto. Ahí nosotros también pasamos por un embudo de ventas. ¿Por qué? Porque ellos nos mostraron un comercial por televisión. Ese es el primer paso que ellos están diseñando para que nosotros veamos la marca de ellos. Pero resulta que es que cuando tú vas a las tiendas físicas, ves un anuncio gigante o una valla gigante que dice cerveza. Eso hace también parte del embudo de ventas. Ponen niñas promotoras digamos, en los supermercados a decir, oye, estamos concursa acá en, no sé, jugando a la ruleta para que te ganes un premio. Eso también hace parte de ese embudo de ventas. Al final se han metido tanto en tu cabeza que tú dices, quiero comprar esa cerveza y vas y compras la cerveza. El objetivo final es vender o es comprar, pero es un embudo de ventas. Entonces, en sí, todas las empresas debemos tener embudos de ventas. Seamos coaches, consultores, creadores de cursos. Una empresa de producto también tiene que tener un embudo de ventas. Un post orgánico en Instagram, en Facebook,
Facebook, en Pinterest, en donde sea, tiene que tener un embudo de venta. Pero digamos que si tú me pones a elegir en dónde es más efectivo o cómo es, o sí, dónde es más efectivo un embudo de ventas, yo diría que es cuando tú quieres que haya una compra más rápida, por así decirlo. Porque al final un post, supongamos un post en Instagram, pues sí, tú los llevas, digamos en tu caso, tú haces un post y llevas a la gente para que hagan clic y visiten tu podcast. Ese es tu embudo de ese post. Pero si tú quieres vender tu producto o tu servicio digital, entonces es más fácil crear un embudo de ventas que lleve al final a esa venta y no a que escuchen tu podcast, sino que vayan y te compren tu embudo de ventas. Que el podcast hace parte de ese camino también porque es una estrategia de visibilidad, es una estrategia para que ellos para que la gente confíe en ti y en tu producto, hace parte de todo ese camino, pero al final este embudo de ventas o este lanzamiento es el que te va a ayudar a ti a conseguir estas ventas. Sí, claro. No, a ver, al final es eso, ¿no? Es obtener visibilidad o posicionarte y eso es eso, ¿no? Hace que la gente pues pase de ser desconocido a que te conozcan, de que te conozcan y no te hayan comprado a que a lo mejor te compren, ¿no? O te contraten el servicio. Entonces, al final, pues es eso, ¿no? Es hacerte visible. Sí, es totalmente necesario hacer embudos de ventas. ¿Y hacer lanzamientos es necesario o no es necesario? Es necesario, pero hay que entender que los lanzamientos son picos de ventas. O sea, los lanzamientos son, por lo general, se utilizan mucho cuando tienes un inicio, o sea, cuando estás lanzando algo nuevo, ¿cierto? Eso es una razón por la que tú haces un lanzamiento. Entonces, tú tienes un pico porque estás anunciándole al mundo entero que tienes algo nuevo. Y al final, pues bajan las ventas, ¿cierto? A no ser que tú hagas, pues, una estrategia para sostener esas ventas. Se hace también cuando nosotros tenemos una apertura. Entonces, tenemos un programa que abre sus puertas cada 3 veces cada año. Entonces, tenemos 3 picos de venta para ese producto en específico. Tenemos un lanzamiento cuando queremos un relanzamiento, cuando queremos volver a lanzar o relanzar algo que de pronto le acomodamos o que de pronto funcionó anteriormente, entonces lo relanzamos nuevamente. Entonces, ese modelo de picos funciona muy bien, pero no es algo con lo que tú debas vivir todo el año. Uno debe tener, digamos que otras estrategias que acompañen esas ventas, porque imagínate que un lanzamiento no funcione. Entonces, todos tus ingresos están dependiendo nada más de ese lanzamiento. Y si no funciona, y si vuelve a pasar algo como la pandemia, y si resulta que es que esa vez no, la plataforma se cayó y no pudiste vender, entonces tus ventas están amarradas nada más a ese lanzamiento. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es tener unos 2 o 3 lanzamientos al año, si tienes digamos que el volumen y tienes el equipo que lo pueda hacer, y detrás tener una estrategia que te pueda sostener las ventas para el resto de los meses, para que además te puedas apalancar económicamente y puedas seguir invirtiendo en el siguiente lanzamiento, porque un lanzamiento es de mucho trabajo, o sea, es mejor dicho, una locura, o sea, es una locura Sí, da total. trabajo, sí. Y son meses, ¿eh? Que la gente se piensa que un lanzamiento, en 2 semanas está un lanzamiento. Ojalá No, seríamos todos sí, felices haciendo lanzamientos. Es demasiado trabajo, mucho, y mucho. mucho dinero también el que se invierte y el que está en el medio. Entonces tú tienes que recuperarte, no solamente recuperar como su ánimo y su energía, porque le absorbe a uno muchísimo, sino que también tiene uno que recuperarse en términos de económico, ¿cierto? Porque sí, si hay picos de venta, puede que sí, puede que no, pero si hay el pico, igual tienes que cubrir todos los gastos de lanzamiento y tienes que igual seguir vendiendo durante todo el año, ¿cierto? Entonces digamos que ahí toca ser muy, muy selectivos en cuándo hacer esos lanzamientos y pues no depender nada más de lanzamientos. Eso sí es lo primero que yo les aconsejo a todo el mundo, no dependamos nada más de lanzamientos. Vale, y por ejemplo, si tenemos un producto en Evergreen, ¿vale? Que está así, tenemos todo ahí todo el año, porque claro, también habrá gente que no entiende lo que es Evergreen, que es un producto pues que no es por lanzamientos, ¿no? Eso ¿cómo lo promocionas? ¿Cómo lo lanzas sin lanzarlo? El producto de Evergreen, bueno, digamos que el concepto de Evergreen es un producto que se está vendiendo 24/7, 365 días al año. ¿Cómo lo promocionas sin lanzarlo? Hay varias formas. Hay productos Evergreen que primero tuvieron un lanzamiento y después lo que haces es que lo nivelas y lo conviertes en producto Evergreen. Casi que tú no te vas directo a hacer la estrategia en Evergreen, sino que haces estos lanzamientos para poder validar que sí te funciona y no te funciona y ya lo estabilizas y lo sigues vendiendo. Entonces, en teoría, el producto de Evergreen sí tiene un lanzamiento.
sí tiene un lanzamiento porque lo tienes que validar. Lo que pasa es que igual ese lanzamiento tampoco es como que se cierran las puertas y ya. Ahora, el producto Evergreen puede también funcionar como un segundo paso, o sea, para las personas, por ejemplo, que no compraron en tu lanzamiento, tú los metes en ese embudo y les dices, ok, no compraste en mi lanzamiento, te lo perdiste, no hay problema. Este producto que yo tengo en Evergreen y que puedes comprar en cualquier momento, lo puedes comprar ya, después de una semana que se acabó como todo el embudo. Muchas veces casi que es el segundo paso después del lanzamiento. Dependiendo del estado en el que esté tu empresa, lo puedes hacer. Sin embargo, si ustedes están empezando en este momento con sus empresas, yo recomiendo que trabajemos, que nos enfoquemos en un solo embudo inicialmente, porque no podemos estar como locos haciendo embudos por todos lados y el foco se pierde. O sea, y aparte que no hay dinero ni tiempo que lo pueda sostener, a no ser que tengas un equipo y tengas un muy buen capital para poder invertir en estos embudos. Entonces, inicialmente yo recomiendo que empiecen de pronto con un lanzamiento y ver si ese lanzamiento lo pueden volver en Evergreen, o tener una estrategia chiquita en donde haces flash sale, por ejemplo, una venta rápida a tu base de datos. Bueno, pues a ver, Alejandra, ¿cuál es la mejor estrategia para realizar un lanzamiento? ¿A qué te refieres con la mejor estrategia? Por ejemplo, yo tengo oído siempre el Product Launch Fórmula o pues, con webinars o hacer un reto, ¿no? Porque hay como distintas estrategias de lanzamientos que hay mucha gente que no sabe ni el tipo de estrategia que hay, ¿no? O sea, dinos un poco qué tipos de estrategia hay para lanzamientos y más o menos el que tú crees que funciona mejor, o si hay alguno que ya está muy gastado o algo así que ya no funcione tan bien. El tipo de estrategia que se utilice va a depender mucho de quién es tu cliente potencial. Es decir, imagínate si tú le estás vendiendo a un super hiper mega ejecutivo que no tiene tiempo de sentarse a ver un entrenamiento, 3 entrenamientos y después 2 horas para ver lo que tú le vas a vender, pues no tiene sentido que tú utilices un PLF, un Product Launch Formula. O sea, entonces depende mucho del entrenamiento. Tampoco tendría sentido si le pones un challenge de 7 días. ¿Tú crees que realmente lo va a hacer? No lo va a hacer. Entonces la estrategia tiene que partir de quién es tu cliente potencial y qué está dispuesto a hacer tu cliente potencial. Porque si tu cliente potencial no tiene el tiempo y está dispuesto a hacerlo, hágalo. Haga un Product Launch Fórmula o haga un challenge. Si no, váyase directo a un webinar, que sí, que igual tiene que hacer un webinar que dure 1 hora. Puede que entonces no hagas un webinar de 1 hora, haz un webinar de 30 minutos, 20 minutos, en donde tú puedas, que es retador, claro, es súper retador, pero estás respondiendo a lo que tu cliente está buscando. Esa es una de las variables que tenemos que tener en cuenta. Y la segunda variable es cuál es el precio de tu producto, porque si el precio de tu producto es de $27, por ejemplo, eso es un ticket chiquito de 27, $97, no tiene sentido hacer todo un despliegue de un lanzamiento, porque un lanzamiento tiene muchísimo trabajo, porque no va a representar un retorno de la inversión muy tangible, a no ser que tú tengas dentro de tu estrategia ese primer lanzamiento, vendes $97, pero es que detrás tienes una estrategia de upsell, que es lo que digamos hay en un supermercado, que le ponen a uno va a un supermercado, va a la caja y paga, y al lado le ponen todas las chocolatas, lo que a uno le antoja, y claro, uno no se va a ir sin comprarse su antojito. Entonces, si tú tienes una estrategia dentro de ese lanzamiento de un upsell, que no estás vendiendo nada más $97, sino que es que le estás complementando con otra cosa adicional, ahí ya empieza a cobrar un poco más de sentido hacer un lanzamiento o todo ese esfuerzo y un challenge, o todo ese esfuerzo de 3 videos. Entonces ahí juega mucho el precio del producto. Ahora, si es por ejemplo un producto de $2,000 para arriba, tú dentro de la estrategia del webinar como tal, por lo general no los mandas a un carrito de compra, los mandas a una cita para que la cierres contigo, porque un producto que ya es de high ticket necesita de una reunión 1 a 1 para que tú puedas escuchar a la otra persona, para que puedas saber si realmente es una persona que pueda comprar, ¿cierto? Entonces digamos que uno no escoge las estrategias nada más porque a uno le dicen que funcionaron, que es lo que yo siempre trato de decirle a todo el mundo. No se trata de copiar y pegar, que hay metodología sí, pero no es de copiar y pegar, sino que todas las estrategias van a depender de muchas variables alrededor, y que hay que saber escoger la estrategia idónea para el tipo de producto y para el tipo de cliente al que tú te estás
dirigiendo. Entonces ahí siempre va a ser depende. Lastimosamente nosotros en marketing siempre vamos a decir depende, pero es que es la realidad, o sea, es realidad que depende de tantas cosas que tenemos que entrar a analizarlas. Claro, es que, ¿ves? Esto sí que es verdad que pasa muchas veces que pensamos más en nuestro producto que en el cliente ideal, ¿no? Que es lo que tú dices. ¿Qué está dispuesto a ver, a hacer nuestro cliente ideal para que entre en nuestro embudo de ventas en nuestro lanzamiento, ¿no? Porque claro, es lo que tú dices, si una persona no tiene sentido, no le vas a poner ahí a ver si 3 webinars de 1 hora durante una semana. Es que no tiene tiempo de hacerlo, a no ser que sea una cosa que se le súper mega interese, pero normalmente va a costar mucho que eso se haga realidad. Entonces, claro, no tiene mucho sentido, aparte de todo el esfuerzo y trabajo que eso representa, el hacer todo eso. O sea, por lo menos que tenga un sentido, ¿no? Exacto. Y es que además ese es el error que cometemos muchas veces, y lo digo, lo cometemos porque yo también lo cometo. O sea, uno es enamorado de su producto, claro. Uno es enamorado de su negocio. Y claro, es que lo tenemos que estar enamorados, pero a veces estamos tan enamorados que nos cegamos y solamente pensamos en nosotros, ¿sí? De hecho, nosotros tenemos este mes el podcast que va a salir de nosotros hablando de ese tema que nos pasó en el último lanzamiento. Nos enamoramos tanto del producto que se nos olvidó escuchar al cliente, y por eso apelo mucho, digamos, a tu creencia, que me lo contaste antes de empezar, y es que uno necesita a alguien por fuera, ¿sí? A alguien afuera, no solamente porque es experto en el tema, sino porque hay alguien afuera que no está viendo con los ojos subjetivos, claro, de uno, porque estamos enamorados. Tiene que tener a alguien afuera que puede ser objetivo y que no tiene ese sentimiento, no tiene esa emoción, y que puedes llegar a ser un poco más frío con lo que es el producto de uno. Entonces ese es el error más común que cometemos nosotros, todos, sí, porque sí, creo que a todo el mundo le pasa, nos enamoramos tanto que nos cegamos. Sí, total, es que es verdad, yo en los lanzamientos que llevo hechos también, es verdad que nos centramos mucho, y ya nos pasó también, ¿no? Que nos centramos tanto en creer en el producto, que claro, evidentemente es tu producto, o si tú no crees en él, pues no van a creer los demás, lógicamente. Pero tienes, o sea, lo principal, la base de toda la comunicación, de toda la estrategia, de todo, siempre tiene que ser el cliente ideal, cómo lo va a percibir, qué es lo que necesita, qué es lo que quiere ver, qué es lo que necesita oír, y a partir de ahí diseñar todo. O sea, tenemos que ponernos en los ojos de nuestro cliente, no en los nuestros. Y eso sí que es verdad que, por eso yo siempre insisto que era eso, ¿no? Lo que has comentado tú, que hablábamos antes de empezar la entrevista, que yo por eso siempre recomiendo mucho delegar, porque es importante, aparte de que un profesional te lo va a hacer mucho mejor, y el resultado estoy convencida de que va a ser infinitamente mejor, es que es unos ojos nuevos que miran una cosa que tú no estás viendo. Entonces siempre es súper importante tener opiniones de profesionales que estén ahí y que te digan, pues por aquí sí, a ver, que te puedes equivocar, lógicamente, pero siempre es más fácil que si lo ven 2 o 3 personas, que no el que tú lo ves y dices, sí, lo mío es estupendo, luego dices, es que ¿por qué no me ha funcionado el lanzamiento? Pues a lo mejor te lo tenías que haber hecho mirar por otra persona. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Exacto. Muy bien. Vale, ¿y cómo se estructuran los lanzamientos? ¿Cómo se estructuran desde el project management? ¿Desde qué? No, por ejemplo, yo entiendo, o siempre nosotros hemos trabajado en pre-lanzamiento, ¿no? Lanzamiento, o sea, pero esas fases, ¿qué son, no? ¿Qué hay que hacer en un Bueno, nosotros empezamos con pre-lanzamiento normalmente. ¿Tú cómo lo estructuras? Normalmente es que como un lanzamiento inclusive es más importante lo que tú haces antes y después que durante el lanzamiento. Tenemos que partir de eso, o sea, tenemos que partir de la base también de lo que yo les hablaba inicialmente en el podcast, y es, tenemos que enamorarlos y no le vamos a pedir que se case conmigo antes de. Entonces ese pre lanzamiento tiene que ser tan bien pensado y con tanta intención que está preparando a toda esta gente que tú vas trayendo, para que ya al final, cuando estén en el webinar, pues puedan, digamos, estar más dispuestos a comprar, están más calientes. Sí, ese es como el objetivo de hacer estos pre-lanzamientos. Siempre va a ser más importante lo que haces antes, lo que haces después, que en sí lo del lanzamiento. Es importante, sin decir que no es importante, pero ayuda muchísimo más esa parte. Entonces nosotros lo que hacemos normalmente es que acá va a depender también mucho del presupuesto que tenga cada persona. Hay personas que dicen, necesita por lo menos con unos 3 meses de anticipación empezar a conseguir base de datos. Entonces hagan un lead magnets, hagan cosas gratuitas para
para empezar a agrandar esta lista de contactos que tiene en su proveedor de email marketing y les empiece a mandar correos constantemente, que sepan quién es usted, sin venderles todavía nada. Tráigeles cosas gratuitas, uno que otro webinar gratuitos, empezar a alimentarlos. Cuando esté ya cerca al lanzamiento, pues al lanzamiento dicen, el lanzamiento se supone que es el día en el que tú abres el carrito, ese es el día en el que sale el lanzamiento, pero antes tienes esta fase en la que ya pasaste primero por agrandar tu base de datos, después llegas a una fase en la que estás entregando un contenido que se pellizca de tu producto final, que es el webinar o que es el challenge o que es entrenamientos y el PLF, todo eso. Pasas después por esa etapa, después llegas al día del webinar o al día del entrenamiento o al día de la venta, abres tu carrito, dices a todo el mundo, oigan, ya está disponible, acá están las puertas abiertas, compren. Y después en el post lanzamiento estás haciendo ya el tema de la venta. La gente que no compró ese día, tienes, digamos, cierto tiempo, tienes 4 días, tienes hasta tal hora. Entonces empiezas durante esos 4 días, no solamente trabajas retargeting, no solamente trabajas secuencias de correo, sino que trabajas temas de bonos. Entonces puedes tener un bono de acción rápida, las últimas 24 horas, dependiendo de cómo se vaya acomodando el lanzamiento, tú puedes empezar a tener todas esas cosas. Y después de que se acaba ya todo este ciclo, yo siempre sugiero que haya una estrategia, dependiendo. Si tienes algún producto para vender, hazlo. Si no, lo que tienes que hacer es que por lo menos sigas mandando correos constantemente a tu base de datos con contenido similar, con contenido que responda también a eso que ellos se anotaron inicialmente, para que lo sigas preparando para tu próximo lanzamiento o tu próximo evento o lo que sea que venga en tu calendario. Por eso siempre digo el lanzamiento es solamente la apertura del carrito, pero lo que haces antes y lo que haces después es fundamental. Y lo que haces antes y haces después no solamente es una semana antes y una semana después, son meses antes y meses después, hasta el siguiente lanzamiento. Entonces ahí es donde nosotros como empresarios y como dueños de negocio tenemos que tener claro que nosotros nos tenemos que comprometer a largo plazo, a resultados a largo plazo y no resultados de inmediatistas, que yo les llamo, que son resultados el día de mañana, pues que porque ya abrí carrito, entonces ya mañana yo tengo que tener resultados. No, porque después de todo eso viene muchísimo trabajo para que le compren a uno. Sí, no es tan fácil. No. No es tan fácil. La gente se piensa que eso, ¿no? Que va a triunfar cuando haces un lanzamiento y luego ves y dices, uff, y tanto he trabajado. No, es que hay que tener paciencia. Yo El muchas tema es que veces... así no lo han vendido. El tema es que así no nos lo han vendido. Claro, sí, nos han vendido que es fácil, pero yo igualmente, por ejemplo, a mí me pasó un caso que teníamos una estrategia de lanzamiento y luego, sin dar tiempo a que diera, no, porque no había dado buen resultado, se encadenó con otro lanzamiento que tampoco aún dio peor resultado y ahora cambiamos de estrategia. Entonces, claro, yo soy de yo creo que es mejor lo que tú dices, ¿no? Es una estrategia a largo plazo. Vamos a esperar, vamos a seguir con esa estrategia durante un tiempo, vamos viendo, vamos analizando y ya iremos cambiando una cosa, pero cambiar de golpe todo el rumbo a mí personalmente me parece arriesgado, que no quiero decir que no vaya a funcionar, no lo sé, ¿no? Pero sí que es verdad que las cosas inmediatas normalmente no funcionan. Son cosas de invertir, de pico para, de tiempo y seguir y es lo que tú dices, ¿no? Como eso, ¿no? Que te viene el novio y un chico guapo te dice, hola, ¿qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Venga, vamos a casarnos. No, perdona, pues tendremos que ir a cenar o cortéjame un poco, ¿no? Vamos a salir, vamos a conocer a la familia, o sea, es como, bueno, y aunque pase todo eso, tampoco quiere decir que al final te vayas a casar con él, o sea, es que es eso, ¿no? No, al final es que me tengo que casar, pues no, a lo mejor al final no te casas, ¿no? Has salido durante un tiempo tal y la cosa no ha ido bien y no te has casado, no ha salido ese lanzamiento como tú esperabas, pero no pasa nada, no por eso hay que cambiar a lo mejor de estrategia total, es simplemente pues que esto no ha funcionado, pues ya funcionará o vemos a ver qué cosa cambiamos para que eso acabe funcionando, o sea que es un poco... Y haciendo analogía a eso también, y un error que cometemos muchísimo es cambiar de estrategia en estrategia, que es lo que tú mencionas, es como que como no me funcionó el lanzamiento pasado, entonces lo desecho, lo echo a la basura, entonces como no me funcionó este novio, la embarro, o sea, un día, no sé, me dijo algo horrible, entonces como no me funcionó y como me dijo eso algo tan horrible, lo echo a la basura y vuelvo y cambio de novio, como si uno estuviera cambiando de novio, como decía mi mamá, cambia de novio como cambiar de calzones. Sí. Entonces es como que no podemos
no podemos hacer que nuestros embudos sean así, como si fueran cambiar de novio porque simplemente no me funcionó, lo echo a la basura y ya sigo con el otro. No, porque entonces cuando te estás dando la oportunidad de optimizar ese lanzamiento, de validar esas hipótesis, nosotros trabajamos una metodología que se llama HBOE, que es crear una hipótesis, validarla, optimizarla, y cuando esté optimizada, en ese momento ya puedes escalar, pero hasta que tú no tengas resultados no puedes escalar. Entonces, si nosotros estamos cambiando constantemente de embudo en embudo, lo que no tenemos la oportunidad de optimizar, no tenemos la oportunidad de validar. Tienes que volver a empezar desde ceros completamente y te va a pasar exactamente lo mismo, que no te estás dando la oportunidad de mover tuercas dentro de ese mecanismo que no está funcionando. Claro, porque es eso, ¿no? Luego, qué importante es cuando termina un lanzamiento analizar todos los resultados, ¿no? De ese lanzamiento. ¿Por qué es importante? No, pues yo creo que es la parte más clave y crítica, porque muchas veces nos enfocamos en el resultado final, que es la venta, en el retorno de la inversión. Entonces, claro, como no nos dio retorno o sí nos dio retorno, con eso nos quedamos satisfechos. Pero es que hay que entrar a ahondarse y decir, bueno, mi lanzamiento no funcionó, venía muy bien. Llegamos hasta el webinar, la gente atendió al webinar, pero en el webinar no me compraron. Ah, ok, entonces el webinar es el problema. Listo, vamos a seguir otra vez, vamos a volver a lanzar lo mismo, el mismo mensaje, absolutamente todo, y el webinar lo vamos a cambiar o vamos a cambiar la oferta que estamos teniendo en el webinar. Entonces tú no estás empezando de cero, sino que estás haciendo un plan de acción basado en los datos que acabaste de comprar y en los datos que acabaste de obtener. Entonces empiezas de cero, tienes un plan de acción para trabajar, que es como una empresa, o sea, al fin y al cabo marketing digital es como si fuera una empresa. Tú no cambias de empresa cada vez que tienes una reunión con un cliente y no te compró. Imagínate, uno cambiando de empresa todos los días, toda la semana. No, Dios mío. O sea, sería una cosa loca. Entonces, lo mismo pasa con el marketing digital. Y analizar esos números son los que nos van a permitir tomar ese plan de acción, porque hay que tener un plan de acción. Y las personas que hacen un plan de acción y lo ejecutan, que es súper importante, son las personas que tienen éxito, porque respetan y se abrazan al proceso, porque es parte de un proceso. Todo esto es parte de un proceso. Total. Y sobre la metodología esta que usáis vosotros, la HVOE, explícanos un poco más los pasos que conlleva y cuál es el proceso de la metodología exactamente. Bueno, te lo voy a poner con el ejemplo de un lanzamiento que nosotros acabamos de hacer. Entonces, nosotros hace, como unas 3 semanas hicimos un webinar. Entonces, teníamos una hipótesis inicial de poder vender una mentoría grupal para optimizar los embudos de ventas. Lanzamos un webinar con la hipótesis de que las personas están más preocupadas por sus anuncios de publicidad que en sí por lo que pasa dentro del embudo, el cliente potencial y todo eso. Dijimos, la hipótesis es que nosotros les vamos a hablar de Facebook Ads, porque eso es lo que ellos están pidiendo y por lo que están preocupados. Funcionó muy bien el mensaje, tuvimos muy bueno, entonces esa hipótesis la lanzamos, tuvimos muy buen porcentaje de conversión en la landing, la gente que nos dejaba los datos, validamos ese mensaje, pero resulta que cuando llegamos al webinar, la gente llegó, asistió, se mantuvo, pero en el momento de la venta, hacia abajo, todos. Entonces, cualquier persona hubiera dicho, no, pues si en el webinar no vendí, chao, o sea, apaga y vámonos. Otro negocio, otro embudo. Pero es que si el mensaje funcionó, si la gente llegó, si la gente se mantuvo en el webinar, ¿por qué no está funcionando? Entonces ahí es donde nosotros empezamos. La hipótesis, validamos y vamos a optimización. ¿En qué venimos en la optimización en este momento? Es que nos dimos cuenta que nos enamoramos del producto y pensamos que la mentoría grupal era lo que necesitaba la gente. Resulta que terminamos vendiendo no mentorías grupales, sino servicio high ticket personalizado. ¿Qué es lo que necesita la gente? Un servicio más personalizado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Validar que realmente la gente lo que está buscando es ese servicio personalizado. Entonces ahorita estamos en el proceso de optimización, haciendo entrevistas, validando que realmente la gente quiere eso y está dispuesta a pagar por eso, para que en la siguiente ronda, yo todavía no voy a entrar a escalar. Recuerden que la metodología es H de hipótesis, B de validación o de optimización. Todavía no puedo escalar porque no he tenido los resultados que quiero. Tengo que volver a hacer otra ronda de lanzamientos con esto nuevo que estoy optimizando, mismo mensaje del webinar, mismo webinar, diferente oferta, para poder decir,
ok, en este webinar me funcionó, ya tuve más gente, ya puedo sentarme con ellos a venderles, les vendí, ahora sí, venga, escalemos. Esa es más o menos como la metodología que nosotros trabajamos y todo lo trabajamos a través de validación y optimización. O sea que pensar en escalar una vez ya hayamos optimizado. Antes, evidentemente, es que si no has tenido resultados no tiene puedes sentido. escalar. O sea, ¿qué vas a escalar Lógico. si no has tenido resultados? Es como decir que yo quiero bajar de peso, quiero bajar, no sé, 3 kilos. Y de un momento a otro digo, no, siempre no. Voy a escalar y voy a decir que voy a bajar 5 kilos. Pero si ni siquiera has bajado los 3 kilos, venga, comprométase primero por los 3 kilos, ¿no? Y ya después se compromete por los 5 kilos o por los 2 kilos de más. Es exactamente lo mismo. Es que hay gente muy ambiciosa, ¿No? entonces a veces cuesta Y eso está continuar. bien, o sea, al fin y al cabo nosotros tenemos que ser ambiciosos, si somos empresarios y nos estamos comprometiendo a tener una Sí. empresa, pues tenemos que ser ambiciosos. Lo que pasa es que no podemos dejar que la ambición nos haga tener objetivos irrealistas. Ese es el tema, que muchas veces ponemos objetivos que son muy realistas y que están basados nada más en supuestos y en lo que yo quisiera tener, pero ¿cuál es la realidad? ¿Y qué necesitamos para poder escalar? Necesitamos resultados, lo primero, cuando ya obtenga resultados, pensar si escalar, pensar cuál va a ser la estrategia para escalar, porque este es otro mito o falsas creencias que tenemos, y es que tú solamente escalas aumentando presupuesto de inversión, y la realidad es que tú no solamente escalas con presupuesto, tú puedes escalar aumentando canales, por ejemplo, de tráfico, tú puedes escalar, por ejemplo, aumentando la oferta, es decir, en vez de vender el curso de $197, lo sigues vendiendo, pero después de esa oferta vas a tener un upsell de algo de $97. Entonces ahí estás escalando también. O sea, hay muchísimas formas de escalar. Hay personas que, por ejemplo, tienen su embudo y solamente lo han validado orgánicamente con su audiencia porque tienen comunidades muy grandes que les respondan. Si ya te funcionó con tu audiencia, con tu comunidad, con tu base de datos, ahora sí estás, digamos que listo para poder pagar por publicidad y llegar a gente que no te conoce. Ahí también estás escalando, pero ya has tenido resultados y ya has validado antes. ¿Y por qué es importante contar con un profesional sobre estrategias de marketing? Por muchas razones, y no es porque yo sea la... No, pero a ver, es que de eso se trata, de que ¿no? La gente que nos escucha entienda por qué tengo que contratar a un profesional del marketing, qué beneficios me va a aportar contar con una persona pues como tú, ¿no? Que me pueda ayudar en este proceso. O sea, lo primero es porque esa persona ya ha pasado por un proceso y tiene la experiencia para hacer, o sea, ya tiene, digamos que una visión mucho más amplia que lo que uno podría tener, que está novato o que de pronto no se dedica a eso. Tiene la experiencia. Dos, lo que hablábamos ahorita, está por fuera del negocio. Entonces, no está tan amarrado sentimentalmente con las decisiones que tú puedas llegar a tomar, porque en marketing y sobre todo en temas de embudos pasa mucho que nos dejamos guiar por las emociones para tomar decisiones y a veces no es tan bueno tomar estas decisiones guiado de emociones. Cuando hay una persona externa, esa persona tiene sus emociones por fuera, ¿sí? De alguna forma, y no te va a dejar tomar esas decisiones, así de esa manera. Ejemplo, embudo no funcionó, embudo chao. No, ahí es cuando una persona te va a decir, mira, el embudo no funcionó, pero para nosotros poder seguir trabajando, no sigas invirtiendo en publicidad, no sigas haciendo absolutamente nada, vámonos a la fundación, a la base del negocio. Empieza a investigar, y te va a dar los consejos y las herramientas para poder saber cuál es ese plan de acción. Y la tercera razón tiene mucho que ver con eso, y es que a veces nosotros nos quedamos paralizados porque no sabemos cuál es el paso a seguir, y una persona que ya tiene la experiencia puede decirte más fácil cuál es el paso a seguir para que no te quedes en lo mismo. Pues yo creo que para mí son esas tres razones fundamentales por las que contratar a un experto. No puedo estar más de acuerdo. Vale, pues entonces cuéntanos dónde podemos encontrarte. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram, en @alexiusmedia. Nosotros tenemos un podcast también que se llama Funnel Escalator. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor y bueno, como todas las plataformas básicas, como las que más se conocen. De podcast nos pueden encontrar ahí como Funnel Escalator. Si quieren preguntar algo en específico, algo como con su embudo de ventas o quieren que nos reunamos, solamente en Instagram, mándenos un mensaje directo. Nosotros les contestamos y si vemos que nosotros les podemos ayudar,
hacemos una cita, nos reunimos y los escuchamos para entender cómo les podemos ayudar. Creo que esos son como los dos canales principales para que se puedan poner en contacto con nosotros. ¿Y la web? Lexiusmedia.com. Y a mí, si quieren, me pueden encontrar en LinkedIn como Alejandra Parra Paz. Ya te tenemos fichada por todos los lados. Ya ahora sí me pueden conseguir. Vale, y a ver, danos un consejo final. Un consejo final es que si tú estás empezando, te comprometas a un solo embudo, un solo problema, una sola solución y que lo trabajes. Que no pienses que son resultados inmediatos y que no pienses que son, o sea, que pongas contra la espada y la pared a un profesional diciéndote es que me tienes que te tienes que comprometer con venta, porque primero hay que pasar por un proceso de validación. Si ya has pasado por un momento de un embudo que ya sea pues un embudo de ventas que tuvo resultados y que está estancado, que no tuvo resultados, no te desesperes, no cambies de estrategia, revisa tus números, confía en los números y toma decisiones con los números, porque los números nos hablan. Y también comprométete a un solo embudo, un solo problema, una sola persona. Y si eres una persona que en este momento ya tuvo resultados, ya tiene su cliente ideal súper bien, un embudo súper bien montado, con resultados, todo, no te vayas a lo loco a querer escalar nada más con presupuesto de publicidad o invirtiendo más dinero. Escala muy estratégicamente antes de ponerte como loco, porque eso también puede llegar a dañar un poco las métricas que ya has logrado. Esos son como mis 3 consejos. Pues buenísimos, nos los apuntamos todos y ya sabéis, o sea, esto aquí en la cabecita y que no se nos olvide. Pues nada, Alejandra, ha sido un verdadero placer. Esto ha sido una masterclass sobre lanzamientos y escalar. O sea, yo he aprendido un montón, me quedo con un montón de cosas y bueno, pues un placer de verdad tenerte en el podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti y ya sabes que acá estamos con las puertas abiertas. Un abrazo desde Colombia para todos los que nos estén escuchando y nada, eso es todo. Pues muy bien, un besito. Un besito. Chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña para que otras emprendedoras puedan recibir este contenido de valor. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de cada negocio digital. ¡Hasta la próxima!